1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. El día de hoy hablaremos de consejos financieros para emprendedores. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El dinero no viene con instrucciones. Este tema surge justamente de esta inquietud de pronto que muchas personas tienen. Quiero emprender mi negocio o ya tengo mi negocio, y cuando hacemos el análisis financiero y les preguntamos, bueno, ¿cuánto te estás pagando? ¿Qué de este ingreso es parte del negocio y qué de este ingreso es tuyo? Ahí es cuando nos damos cuenta que, aunque parece algo sencillo, en realidad no es tan común que las personas, que los emprendedores, que las emprendedoras tengan este hábito de separar sus finanzas. ¿Qué opinas, Ricardo? ¿A ti con qué te has encontrado? Mira, es bien importante este punto, Bren. Acuérdense que las finanzas es el lenguaje de los negocios. Entonces, ya si tenemos un negocio en marcha, es importante que empecemos a entender algunos conceptos que lo hemos platicado de una forma muy sencilla en nuestro podcast, y ahorita meteremos un poquito más de complejidad a lo que hablamos, ¿no? Porque usualmente de las primeras cosas que necesitamos entender cuando empezamos un negocio es tener contabilidad básica. Para que lo tengan en cuenta, de las principales razones en las que en este país y en muchos otros, pero las principales razones por las que en este país quiebran los negocios, número uno, es porque no venden, ¿no? Pareciera ilógico, pero es la realidad. Muchas empresas mueren porque dejan de vender, ¿no? No hacen fit, digamos, con el mercado. Punto número dos, por mala administración financiera. Fíjense qué tan importante, es una de las principales causas por las que los negocios quiebran, porque hay mala planeación financiera. Y el hecho de que no lo tengamos o creamos que no es tan importante, esa es una receta para el fracaso, para que nuestro emprendimiento, nuestro negocio pueda terminar muy mal, ¿no? Entonces, esos son dos de los principales puntos. 3, que ya lo había mencionado, va de la mano con ventas. ¿Por qué no hacen fit? Oye, pues nadie quiere el producto que tú estás ofreciendo o servicio, ¿no? Entonces, son puntos bien importantes. Usualmente los primeros 3 años las empresas quiebran por estas razones. Hoy específicamente vamos a darles algunos consejos desde el punto de vista financiero. Una de las primeras cosas que tenemos que entender cuando estamos lanzando o cuando ya tenemos un negocio es entender una diferencia que pareciera, y a algunos les cae ese 20 y otros no tanto, pero ¿cuál es la diferencia entre utilidad? ¿Cuánto me está dejando mi negocio? Esa es utilidad. Y otro es el flujo de efectivo, que muchas veces hemos platicado aquí. Oye, ¿cuánto dinero está cayendo efectivamente al negocio? Y vamos a ver por qué es bien importante, ¿no? Muchas veces he escuchado muchos empresarios, restauranteros, por ejemplo. Ahorita vamos a poner el ejemplo del restaurantero, que cuando le digo qué rentabilidad tiene tu negocio, cometen el siguiente error, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Dicen, mira, pues mi negocio me deja un 300%. A ver, cuéntame más. Porque dicen, es que mira, Ricardo, a mí me cuesta 50 pesos el platillo y yo lo vendo en 150 pesos. Y ya vemos que desde ahí hay un entendimiento incorrecto de cómo se deben de evaluar y medir los negocios. Acuérdense que cuando estamos hablando de rentabilidad, que hay varias métricas y razones financieras, ahorita no quiero complicarlo y ponerlo sencillo, de las más importantes que tenemos que entender es qué porcentaje tengo de utilidad. Y en palabras sencillas, ¿qué es la utilidad? Oye, pues ventas, ¿no? El caso de este restaurantero, pues vende su platillo en 150 pesos. Ese es punto número 1. Oye, punto número 2. Voy a cambiarles ese ejemplo y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a suponer que tenemos un negocio todavía más sencillo. Yo compro y revendo mercancía. Vamos a suponer que para fines de este ejercicio, no sé, son
tela o algo más sencillo, lápices. Entonces, en un mes, vamos a suponer que Brenda y yo, los dos tenemos nuestro negocio de lápices y Brenda vende 1 millón de pesos. Y yo también vendo 1 millón de pesos. Ah, muy bien. Oye, ¿cuánto te cuesta el lápiz? Pues a mí me cuesta, tenemos el mismo proveedor, entonces a los dos nos cuesta 6 pesos, ¿no? Y por X cantidad de lápices, pues si vendiste 1 millón, te cuesta 600,000. Los dos tenemos costo de 600,000 pesos. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Oye, pues las ventas menos lo que te cuesta, pues diríamos, oye, nos quedan 400,000 pesos, ¿no? Entonces, si nos preguntamos de pronto, oye, ¿cuál es la utilidad que tiene este negocio? Acuérdense que es un porcentaje. Pues para este caso está bien sencillo, ¿no? Sería un 40%. Pero lo que tenemos que hacer es dividir lo que nos queda de utilidad entre las ventas, ¿no? Entonces, regresando al caso del restaurantero, el que me dice 300%, pues está mal. Si te cuesta 50 pesos y lo vendes en 150 son tus ventas, ¿no? Y lo que te cuesta son 50 pesos, ¿no? Entonces te quedan 100. ¿Cuánto es la rentabilidad que tienes? Pues un 66%. A ver, vamos a regresar al ejemplo que decíamos. Brenda y yo, pues tenemos nuestro emprendimiento de venta de lápices, pero vamos a entender todavía un concepto que muchas veces muchos negocios terminan quebrando por esta razón, y es que se confunde el flujo de efectivo contra si un negocio es rentable o no. Vamos a suponer que Brenda, que es bien inteligente, dice, ¿sabes qué, Ricardo? Yo voy a empezar a ofrecer crédito. Ese 1 millón de pesos que Brenda vendió, lo ofreció a crédito y sus clientes le van a pagar en 2 meses. Y vamos a suponer que los dos, como tenemos el mismo proveedor, ese proveedor pues nos da también 2 meses para que le paguemos. Pero fíjense cómo es una diferencia radical, porque yo que a lo mejor que no soy tan listo como Brenda, pues sí vendí 1 millón de pesos, pero es que no entiendo lo del crédito y demás. Y yo pido todo en cash, ¿no? A ver, a mí páguenme. Ok, pero ahorita, o en cash o en el banco, ¿no? Ahorita tengo 1 millón de pesos en el banco. ¿Y Brenda cuánto tiene en el banco? 0, porque le van a pagar, pero hasta en 2 meses. Entonces, ¿cuánto tiene Brenda ahorita de flujo en el banco? 0. ¿Por qué es importante entender esto, no? Oye, nos cuesta 6 pesos, ¿no? O 600,000 para fines de este ejercicio. Está bien. Nada más que tampoco no nos ha venido a cobrar el proveedor. Pero imagínense que el día de hoy viniera con Brenda y le dijera, oye, Bren, los 600,000 pesos del costo del lápiz. Y Brenda le dice, mira, es que tengo un 40% de rentabilidad. Y el proveedor le dice, buenísimo, pero yo necesito mis 600,000 pesos hoy. Es que pues ahorita no los tengo, ¿no? Y ahí empezamos a notar que una cosa es utilidad y otra cosa es flujo de efectivo. Son cosas bien distintas y muchas veces muchos negocios mueren por la falta de flujo de efectivo. Entonces, si se fijan, aunque los dos somos igual de rentables, yo gano el 40% y Brenda también tiene el 40%, pues yo me pongo a escuchar o dar el podcast, el dinero no viene con instrucciones, y ese 1 millón de pesos, que ya sé que todavía no tengo que pagar esos 600,000, pues los pongo a invertir y en 2 meses pues me habrá dado una rentabilidad adicional. Y eso lo sumo, ¿verdad?, a mi utilidad. Pues resulta que ya terminé siendo un poquito más rentable que el negocio de Bren, ¿no? Entonces, esta diferencia entre utilidad y flujo de efectivo, muchos negocios creen que es lo mismo. Y ese es un error grave. No es lo mismo. Vamos a regresar a este ejemplo. Supongamos que pues una temporada sí vendía crédito, pero pues ahí ya va pasando. Primero me daban 2 meses, luego 1 mes. Y ahí se me fueron cambiando las reglas. Vamos a suponer que un buen mes de pronto cayó a la cuenta de banco 1 millón de pesos de clientes que me debían. Pues les di crédito porque aprendí de Bren, ¿verdad? Entonces ya empecé a dar crédito y demás. Bueno, y 2 meses después me pagaron, cayó ese 1 millón de pesos. Pero ese mes tuve ventas exorbitantes, ¿verdad? Por 10 millones de pesos, pero pues de 10 millones de pesos el costo que tengo son 6 millones. Y justo ese mes tengo que pagar 3 millones. El banco nada más hay 1 millón. Híjole, es un mes muy bueno, pero tengo un problema. Eso usualmente es flujo de efectivo y son cosas distintas. A veces hay negocios, me voy a subir de escala, pero por ejemplo todos los supermercados, Chedraui, Walmart, Soriana, etcétera, son ricos en flujo de efectivo, ¿no?
manejan flujos de efectivos enormes porque además diario les está llegando cash, ¿no? Les llega mucho dinero y usualmente son bien abusados porque les pagan a sus proveedores a veces en 3 meses, 6 meses, hasta exacto, ¿no? O sea, como quien diría, están jineteando el dinero. Entonces imagínense, les llega un chorro de dinero que les pagan hoy, ahorita, y además, no, pues sí te voy a pagar, pero en 90 días, o a veces son muy manchados y hasta 6 meses, ¿no? Dependiendo ahí cuánto te dejes negociar. Entonces imagínense, ellos están haciendo un muy buen negocio. Es bien importante que estos conceptos los empecemos a interiorizar y entender que una cosa es utilidad y ojo, acuérdense que utilidad, porque he escuchado este error de varios empresarios, no es, me cuesta tanto y me deja tanto. No, es al revés. A ver, ¿cuánto es tu venta? ¿Cuánto te cuesta? Y de ahí para abajo, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que tengo un 300% de ganancia. No. A ver, tu negocio vende 1 millón, ¿cuánto te cuesta? No, pues 333,000. Perfecto. Entonces tienes un 66% de rentabilidad, no el 300%, ¿va? Entonces hay que ir entendiendo ahí algunos conceptos, ¿no? Porque muchas veces lo he escuchado sobre todo en restauranteros, es que mi negocio me deja 3 veces los costos. No es la forma correcta de expresarlo, ¿no? Pues es al revés, ¿no? Oye, tienes un negocio que si te deja, que si vendes 100 pesos, ¿cuánto te deja de utilidad, ¿no? Entonces, ese concepto de utilidad es uno de los primeros que tenemos que entender y obviamente es bien importante porque ahí también viene otro problema. Oye, si en papel tu negocio no genera utilidad, pues menos en la vida real. Eso es bien importante que lo entendamos. Si cuando de pronto nos sentamos, agarramos un Excel o una hoja de papel y nos ponemos a hacer nuestros números, oye, a ver, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto me va a costar? Bueno, pues una cosa son los costos, pero además si necesito tener personal, etcétera. Mira, me va a quedar tanto de utilidad neta, o antes de impuestos se le conoce también como EBITDA, que son Earnings Before Interest, Taxation, Appreciation and Amortization. Ganancias antes de depreciación, amortización, intereses, impuestos. Bueno, ¿cuánto me está dejando? Y de ahí obviamente hay que pagar impuestos. Bueno, entonces hay varias cosas que tenemos que entender. La recomendación sería siempre tener en cuenta pues, un cursito de contabilidad ahí básico, pero sí es importante que entendamos estas diferencias porque muchas veces se comete el error de decir, este mes me cayó tanto dinero, esas son mis ventas. Oye, ¿pero das crédito? Sí. Nada más que eso me lo pagan en 2 meses. Pero eso no es venta. No, sí es venta. Nada más que está aquí la contadora Breno no me dejará mentir, eso está en algo que se le llama, ¿verdad? Cuentas por cobrar. Es una cuenta por cobrar. Lo que pasa es que ahorita no lo tengo, pero es parte de las ventas que hice en este mes. Nada más que está en una cuenta por cobrar, que voy a cancelar, ¿verdad? Contra la cuenta de efectivo, pues en 2 meses, cuando ya por fin me hayan pagado esa lana. Pero es una venta que hice este mes. Y muchas veces los emprendedores cometen ese error de decir, no, eso fue ventas de diciembre. No, espérate, eso lo vendiste en junio. Nada más que te lo están pagando ahorita. Tratar de llevar muchas veces cuando hacen nada más ingresos, salidas, es un buen inicio, pero está inherentemente mal. Porque no necesariamente va con el entendimiento de un negocio. Ese sería, digamos, uno de los principales cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un negocio. Sí o sí tenemos que llevar a registros. Si tenemos un negocio donde no tenemos registro de cuánto entra y cuánto sale, está condenado. Me acuerdo mucho hace algunos años, es un ejemplo pareciera tonto pero muy clásico, que un profesor decía, bueno, es que vean a la persona que hace quesadillas aquí en la esquina, lleva 30 años y nos pregunta, ¿es un negocio exitoso o no? A lo mejor está autoempleada. Pero cuando nos ponemos a ver en esas métricas y decimos, oye, hay negocios que en 5 años crecen a cientos de millones de dólares, el hecho de que un negocio lleve muchos años no debe de ser indicio de que sea exitoso. Puede llevar muchos años, ¿no? La carpintería, etcétera, y no ha crecido en una cadena de cientos de carpinterías. Pues posiblemente porque no lleva ese control o lo están ocupando más como una medida de autoempleo. Y es importante que entendamos que un negocio, la principal razón de un negocio es porque estamos buscando que crezca. Para los que nos escuchan ya deben de entender de memoria el concepto de interés compuesto. Bueno, los negocios es algo similar. En México se da mucho este fenómeno de que hay empresarios ricos y empresas pobres.
¿Qué quiere decir? Que aquí va con el siguiente punto que Brenda comentaba hace ratito. Se da mucho que cuando empezamos un negocio confundimos la chequera del negocio con la cuenta personal, ¿no? Y eso sucede mucho y obviamente eso es razón del por qué muchas empresas nunca logran crecer. Oye, es que esta empresa lleva 60 años, wow. Y vemos al empresario que le ha ido súper bien y tiene cientos de coches, casas, etcétera, pero la empresa siempre se ha quedado igual. Bueno, pues ahí vemos claramente que pues, la chequera del negocio es la de la familia y por eso es que el negocio se ha quedado igual, porque verdad, si entendemos de interés compuesto, pues sabemos que en un periodo de 15, 20 años a una tasa, una rentabilidad, imagínense si es una rentabilidad del 20% que deje el restaurante o el que sea, haga números, ¿no? Debería crecer en muchos, muchos ceros, ¿no? Y cuando vemos que no es así, ¿por qué es? Bueno, porque pues el empresario es rico y la empresa no necesariamente, y sucede muchísimo en el caso de México, ¿no? Oye, Ricardo, ¿y está mal? No, pues es tu negocio, tú lo puedes decidir. No, ¿qué usualmente es de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta? Si es tu negocio, debes de ponerte un sueldo, forzosamente. Debes de ponerte un sueldo, porque no es muy fácil que se confundan las utilidades del negocio con el bolsillo personal, ¿no? Y es un caso que hemos visto muchas veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y que aquí justamente es la importancia también de tener una correcta planeación de finanzas personales, porque he tenido algunas experiencias con empresarios que cuando justamente hacemos los números, ¿no? De, a ver, vamos a ver de tus gastos y es como de, pues no tengo idea, no sé cuánto gasto. Y pues creo que es un punto de partida. ¿Sí? Este es algo también muy común, es que no sé cuánto me tendría que pagar. Y pues bueno, mi respuesta es como vamos a empezar entonces de atrás para adelante. Dime los gastos que estás haciendo. Y esto que comenta Ricardo, de la chequera de la empresa, pues salen las colegiaturas, sale el pago de la hipoteca, salen las camionetas. Entonces, esta parte de estar mezclando todo, yo decía en algún momento que conforme va avanzando el tiempo, pues funciona. Sí, porque al final están teniendo como el ingreso que les da el estilo de vida. Para la empresa no sé qué tanto, pero si en algún momento quieren hacer como esta separación, pues es casi como cirugía de separar arterias y todo esto, porque ya está todo tan mezclado que es bien complicado que puedan identificar qué necesito yo entre mis finanzas personales y qué es de la empresa. Se vuelve, o sea, conforme pasa el tiempo, crece este conflicto. ¿Y sabes qué es lo que sucede, Bren? Que lo hemos visto en muchos casos, que si de pronto una persona dice, Ricardo, es que quiero ver qué tan rentable es mi negocio, pero como tú bien dices, Bren, pero ahí están metidos colegiaturas y en nómina traen a la familia y demás, se vuelve complicado entender qué parte de tu negocio si realmente es la operación y qué parte es el negocio que te está manteniendo a ti. Y entonces cuando de pronto tratamos de ver, oye, si es rentable o no es rentable, híjole, se vuelve bien complicado hacer esos números. De entrada porque muchos empresarios no saben, ¿no? Es como, ay, no, pues es que de aquí pago todo, ¿no? La tarjeta, pues a veces pago de esto, del otro. Y entonces cuando tratan de hacer esa planeación, primero personal y luego de la empresa, se vuelve muy caótico, porque entonces híjole, es que puedo ahorrar tanto. Bueno, pero ese ahorro es del negocio o es tuyo o de dónde está saliendo, ¿no? Y ese es un error muy común. Idealmente la respuesta a la pregunta, oye, ¿cuánto me debería de pagar de mi negocio? Va a depender de muchas cosas, ¿no? Oye, ¿en qué etapa está tu negocio? ¿En qué escala, digamos, está tu negocio? Pero usualmente si vamos empezando, es forzoso que nos pongamos porque usualmente casi siempre uno termina siendo el primer empleado de su negocio, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso definido. ¿Por qué? Porque si no, sucede mucho que las metas del negocio, si no están bien definidas, terminan siendo las metas personales del socio o los socios. Y entonces por eso es que las empresas no crecen como deberían, digamos, en este país, ¿no? Decir, ¿cuál es la meta de la empresa del siguiente año? Pues es que los socios quieren comprar casa nueva, entonces por eso el siguiente año sí hay que producir más. Quieren ir al mundial todos. Sí, exacto. Entonces ahí ya automáticamente como que se siente, digamos, que no va alineado. Oye, los socios deben tener bonos, utilidades. Claro, eso, digamos, es punto y aparte, pero se debe de entender que un negocio
en sí mismo, imagínense que es otra persona, ¿no? Nada más que este negocio que estamos creando, imagínense que es una mamá, es un papá, ¿no? Pues obviamente están ahí los hijos, hijas y que, oye, pues si al papá le va muy bien, pues a los hijos, hijas también, ¿verdad? Pero el negocio tiene una gran desventaja, que es alguien que es mudo, no puede interceder, ¿no? Como que nada se está ahí, está esperando crecer o a veces no crece tanto, a veces crece muy rápido, a veces puede crecer muchísimo. Y los representantes, ¿verdad?, del negocio, pues es un papá o mamá que no puede hablar, que no puede opinar. No sé si me explico, pero traten de entender que el negocio, por eso es que legalmente es una persona moral. De ahí es de donde sale esta lógica. Oye, pues es que es un ente aparte. Una cosa es la persona moral y otra parte son los socios, los dueños, etcétera. Pero realmente es un ente aparte y muchas veces como empresarios nos cuesta entender eso, decir, no, es que yo soy el negocio. No es cierto. El negocio debe ser algo aparte. Y una de las principales responsabilidades que nosotros tenemos como si es que queremos que nuestro negocio funcione es que forzosamente debemos de hacer esa división de, a ver, estas son mis finanzas personales y estas son las finanzas del negocio. Porque si no es la analogía que muchas veces hemos ocupado, ¿no? Oye, tengo un árbol que cada vez que sale una manzana, órale, la tomo. Y toda la vida voy a tener nada más el árbol. Y a lo mejor está bien, ¿no? Pero si quiero tener un bosque, ¿no?, o muchas hectáreas de árboles, pues cuando van saliendo manzanas, lo que debo de hacer es, oye, pues las voy recopilando, puedo hacer sidra, puedo hacer un puestito de pasteles de manzana, voy a plantar otra vez más árboles y unas cuantas me las voy a quedar yo porque pues yo soy el que está recogiendo las manzanas, ¿verdad? Ese es mi sueldo, ¿no? Entonces hay que tratar de entender cómo en los negocios es importante que entendamos que un negocio sí obviamente nos puede brindar independencia financiera, ¿verdad?, en algún momento. Pero si le preguntan a cualquier emprendedor o emprendedora, usualmente tienes que trabajar mucho más que cuando, pues a lo mejor eres un ejecutivo o ejecutiva, representa mucho más trabajo. Claro, el beneficio puede ser muchísimo más, pero hay que entender que sí es importante como tener algunos principios financieros, económicos, muy, muy básicos. En este caso yo les diría, miren, muchas veces cuando hablamos de finanzas personales, oye, pues con que nos sigan, yo creo que les va a ir bastante bien. Ya cuando estamos hablando de un negocio, sí es importante que se metan ya, digamos, a algo desde el punto de vista más serio, entender, oye, a ver, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué es una utilidad? ¿Cuáles son las razones financieras? ¿Por qué entender que el flujo de efectivo es la sangre, es el oxígeno de las empresas, ¿no? ¿Por qué hay que separar el ingreso personal del negocio? ¿Por qué nos tenemos que poner un sueldo? ¿Por qué el dinero que también le pasa a muchas empresas, dinero que está ahí y nada más está en el banco, se debe de estar invirtiendo? Porque muchas veces tengo muchos empresarios que me dicen, Ricardo, es que ahí sí tengo parado 2, 3 millones de pesos sin hacer nada. Siempre debe estar trabajando. Acuérdense que si ya nos han seguido, este concepto de valor del dinero en el tiempo o time value of money en inglés, es que el dinero debe estar trabajando porque tiene la capacidad de generar más dinero, ¿no? Entonces siempre en un negocio el dinero debe de estar generando poco, pero debe estar generando. No hay que tener dinero ocioso. Y usualmente ¿en dónde se debe de invertir? Pues en el mismo negocio, ¿no? Muchas veces me preguntan eso, oye Ricardo, es que la empresa y demás y quiere invertir tanto en acciones o en esto. Les digo, está bien, pero la lógica de un negocio, si es buen negocio, pues es que ese dinero se debería estar reinvirtiendo en el propio negocio, idealmente, para que pueda seguir creciendo, que es lo que hacen las empresas que están en el mercado de valores. Oye, pues usualmente ese interés compuesto sale de que las utilidades de la empresa las reinvierten. Algunas las pagan como dividendos y otras simplemente las siguen reinvirtiendo en la empresa y de esa forma tenemos el interés compuesto, ¿no? Entonces es, digamos, esa lógica que debemos de entender. Muchas veces les pasa a las empresas y casi siempre por eso quiero en los primeros años, y de verdad hay que entender esto muy bien, el tema de los costos. Muchas veces a las empresas se les va el tema de los costos, ¿no? Empiezan a tener ingresos, oficinas caras y demás.
siempre es importantísimo que un negocio se tenga muchísimo control de los costos. Y cualquier cosa que no sea estrictamente necesaria, tratar de reducir. Hay muchas corrientes, hay fondo, por ejemplo, de capital que se hizo, bueno, pues por ahí lo pueden encontrar en las noticias, cuando fue este caso de Unilever que trataron de adquirir, ¿verdad? Este fondo de la mano de Warren Buffett que trataba de adquirir Unilever para unirlo, para fusionarlo con Heinz, ¿no? Esta marca de ketchup y demás. Y este fondo básicamente lo que hace es compra una empresa, reduce todos los costos, en los primeros 2-3 años aumenta una rentabilidad de un 20-30%, luego las vende y listo, hace dinero rápido, ¿no? Y a lo mejor en largo plazo no necesariamente es la mejor estrategia, pero ya estamos hablando de empresas que están en otra escala. Cuando estamos empezando un negocio, si no cuidamos los costos, es muy probable que esa sea la razón por la que dejamos de existir. Entonces, siempre hay que tener muy, muy en cuenta cómo podemos reducir costos. Cuando vamos empezando un negocio, y aquí hay muchos debates que pueden encontrar, hay una corriente que dice, oye, es que un negocio, si tiene presupuesto ilimitado, pues se le pueden ocurrir 1000 cosas y crecer y demás. Y otra corriente que a mí me gusta, que dice, es que, ¿por qué crees que las startups o los negocios chiquitos de pronto son tan creativos? Porque como tienen poco dinero, se les ocurre cómo hacer cosas que a lo mejor las grandes empresas con presupuestos de cientos de millones de dólares, pues muchas veces les terminan ganando las startups, ¿no? Oye, crecieron más rápido, llegaron a más mercado porque tienen un poquito esa creatividad. Entonces es importante que desde un inicio tengamos esa costumbre de reducir costos, tener presupuestos. Oye, se va a gastar en esto, ¿cuánto? ¿No? Y que tratemos, ahí sí en un negocio forzosamente, para las finanzas personales no necesariamente, porque hay varias aplicaciones. Para un negocio, Excel es nuestro mejor amigo. Tenemos que, o amigas si quieren verlo, Excel lo tenemos que saber ocupar y tenemos que poner cosas sencillas, pero entender cómo queremos que se vea nuestro negocio, para ver si, oye, vamos bien, vamos mal, se está acercando. Hay que entender obviamente temas, razones financieras, claro, para ver si hoy está siendo rentable lo que invertí, que es rentable o no es rentable, que se le conoce como el famoso ROI, ¿no? Return on Investment, o contablemente también es el ROE, ¿verdad? Return on Equity, ¿no? La parte que el capital social que están poniendo. Hay que entender eso, ¿no? Otra parte es que los negocios, y aquí sí es un poco distinto del paradigma que a lo mejor tenemos de finanzas personales, los negocios deben de tener acceso al crédito, porque es la forma en la que pueden crecer mucho más rápido. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a hacer cuando tenemos un negocio es ir viendo cómo podemos tener acceso a un historial crediticio, ir haciendo un historial crediticio, porque luego los famosos créditos son, acuérdense que el dinero, ya lo dijimos, es el oxígeno de las empresas. Y muchas veces pasa muchísimo, más de lo que nos pudiéramos imaginar, que está el típico empresario que le empieza a ir muy bien y de pronto le cae un pedido enorme, pero hay algunas cosas que debe de pagar adelantado. Y dice, chin, es que me cayó un pedido enorme, me encantaría hacerlo, pero no tengo el dinero para poder echarlo a andar este pedido. Y si no tienen acceso al crédito, ¿qué creen? Que terminan llegando con agiotistas, etcétera. Y entonces la rentabilidad que pudo haber tenido de su negocio automáticamente ya no es tanto. Y en algunos casos, cuando hacen malos números, ¿qué creen? Hasta terminan perdiendo dinero. Entonces es muy importante. Cada industria va a ser distinta y demás, ¿no? Que hablando justamente del crédito, esta es nuevamente la importancia, lo habíamos comentado anteriormente, de por qué mantener un buen historial crediticio. A veces dicen como, bueno, pero el crédito lo va a sacar la empresa. Sí, pero ¿qué creen? Revisan el buró de crédito de los socios. Entonces es súper importante y este es el impacto de cuando yo decido como, bueno, ya no voy a pagar la tarjeta y me voy a esperar a la negociación. O sea, realmente de lo que hablábamos es eso. En el futuro se afectan porque se pierden o se cierran la puerta para créditos superiores. Y esta es una de las utilidades del crédito, como que pueda hacer crecer su empresa. Por eso hay que cuidarlo desde el principio. Fíjate que eso es importantísimo lo que dices, Bren, que ya lo habíamos mencionado antes, cuando de pronto decimos, no pasa nada si dejo de pagar esa tarjeta de 3,000 pesos.
es que te está cerrando un mundo de oportunidades y posibilidades en el largo plazo, ¿no? Imagínense el siguiente caso. Están dos restauranteros o restauranteras, pues una persona nunca fue sujeta de crédito y la otra restaurantera, por tener acceso a líneas de crédito y que cada vez fue creciendo más su negocio, llevan 5 años, son exactamente muy buenos chefs, etcétera, todo muy bien, pero una persona logró abrir 10 sucursales porque tiene acceso al crédito. Bueno, el crédito no solamente como persona física, como negocio, como país, como economía, son los factores más importantes que nunca va a haber. Es importantísimo, no tienen ni idea de qué tan importante es el tema del crédito, pero desde el punto de vista del negocio es importantísimo, porque eso es lo que nos puede ayudar a creer. Y hay muchas veces dicen, oye Ricardo, está bien si de pronto debo el 60% de lo que tengo, pues dependerá del negocio, pero ahí es algo muy común porque te permite estar creciendo. ¿Cuál es la lógica, no? Usualmente cuando la persona normal, la persona física se endeuda, a veces nos endeudamos para consumo. A veces compró una tele. Pero en la mayoría de los casos los negocios cuando se endeudan es porque están adquiriendo activos o porque está siendo productivo. Usualmente, a menos de que sea muy mal negocio, los negocios no van a pedir crédito para el consumo, ¿no? Decir, es que estamos pidiendo un crédito para consumo, ¿no? Usualmente los negocios ese concepto no existe, a menos que seas muy mal negocio, que sí hay, ¿no? Oye, es que hay casos donde empresas de pronto tienen que viajar y rentan un jet corporativo. Bueno, pues ahí sí a lo mejor está mal, ¿no? Pero digamos en términos sencillos, la mayoría de las empresas cuando adquieren activos, pues es porque están buscando crecer, ¿no? Oye, pues, compré un tractor porque soy un granjero. Bueno, pues eso me va a generar más dinero. Hoy soy una empresa y me estoy apalancando para pagar, para contratar 300 nuevas personas. Perfecto, pues vas a crecer un chorro, ¿no? Entonces, la idea de que un negocio no pida crédito está mal. Te estás limitando tu oportunidad de crecer. El típico caso que decíamos, oye, es que me llegó este pedido enorme, pero no tengo cómo echarlo a andar. Pero es que ahora cómo pido, etcétera. Y claro, ya en ese momento lo quieren resolver, pero por eso es uno de los primeros consejos que debemos de tener. Debemos de ir haciendo un historial crediticio como persona moral. Ya decía Bren, es importantísimo. Si personalmente están mal, ¿qué creen? Que no les van a dar crédito a la persona moral porque los socios o socias tienen personalmente mal historial. Entonces ténganlo en cuenta. Sí es bien importante dependiendo de la industria, pero es muy importante que tengamos acceso al crédito porque eso nos va a permitir que podamos crecer mucho más rápido. ¿Algún otro consejo que les quieras dejar, Bren? De entrada, digo, esto es como el punto de partida, pero el tema de planeación. O sea, me parece que uno de los factores por los que el sector empresarial en México, o más bien el sector emprendedor, no madura y no sigue creciendo, es justamente uno, por falta de planeación y por todo, bueno, los puntos que ya comentamos hoy, pero creo que sí plantear la meta va a ser la diferencia. En la universidad algún día escuché que un profesor mencionaba que de pronto en Japón, por ejemplo, a las empresas se les ve como hijos. Entonces, mientras estoy haciendo crecer a este hijo, pues no le puedo exigir, claro. No le puedo exigir que pague la renta, que pague esto, que todo. Y no me refiero a que no salgan los gastos del negocio, pero a lo que voy es que esta idea de ya tengo mi empresa y como decía Ricardo, las mejores oficinas, pues justo son barreras que nosotros mismos vamos poniendo al momento de emprender, porque si queremos exigirle de esa manera a un proyecto que están haciendo, pues como que está destinado a fracasar. Y yo les comparto que la experiencia que tuvo mi papá de independizarse, de salir de una empresa y poner estaba en la nómina de una empresa y se juntó con varios compañeros para hacer una nueva empresa. Y el error fue que, bueno, fueron con muchísimos socios, pero todos con la mentalidad de, pues ya somos socios, yo quiero mi ingreso fijo y quiero oficinas, quiero que compremos equipo de transporte, y pues obviamente no todos trabajaban igual y pues resultó ser un desastre. Entonces, creo que esta estadística de que los negocios al primer año mueren, pues tiene que ver mucho con esto, porque no hay rumbo, porque no hay planeación, hay poco entendimiento y también de pronto decimos, bueno, pues zapatero a su zapato, ¿no? Y vamos a contratar al contador y vamos a contratar a los expertos.
pero sin involucrarnos. Entonces, esta cuestión de decir, yo no entiendo contabilidad y la verdad es que me quiero entender, pues es como no involucrarte, como no hacerte cargo y responsable de esto. Y no quiere decir que tú lo vas a hacer, quiere decir que pues hay que estar enterados de qué está pasando con mi empresa. Entonces, pues bueno, nada más eso. Además, Bren, como tú bien dices, oye, ¿crees que yo no me voy a meter a hacer la contabilidad? Está perfecto. El tema es que tomamos decisiones con base en información. Y si nos dan información financiera para que tomemos decisiones de nuestro negocio y no entendemos, entonces ¿cómo vamos a tomar decisiones? Como dice el dicho, si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino que tomes es bueno. Entonces es importante que entendamos por eso, oye, si estamos haciendo un negocio debemos de entender contabilidad básica. Sí, forzosamente sí, porque si no, ¿cómo vas a tomar decisiones? No te estoy diciendo que tú te pongas a hacer los asientos de diario y demás. Además, ya hay software que hace eso de una forma muy sencilla, pero tienes que entender, porque si no, ¿cómo vas a tomar decisiones? Oye, ¿mi negocio está creciendo en rentabilidad o cada vez soy menos rentable? Cada vez soy más rentable, no es que a lo mejor mi negocio es más grande y siento que está generando más dinero, pero a lo mejor cada vez es menos rentable, ¿no? Como poníamos el ejemplo al inicio y con eso cerramos. Oye, pues empecé, tenía un 40% de rentabilidad y a lo mejor ahorita tengo un 15%. Nada más que ahorita estoy vendiendo 100 millones. Pues yo siento que tengo mucho más dinero, pero mi negocio cada vez es menos rentable. Y cuando nos ponemos a analizar esas métricas, esos puntos, acuérdense que tenemos este podcast de la lógica detrás de las finanzas. Acuérdense que hablamos de estos conceptos. Muchas veces cuando comparamos cosas, por eso es que las comparamos en porcentajes. Porque si nada más decimos, es que en el año 1 generé 1 millón de pesos y ahora estoy generando 2 millones de pesos, eso no nos termina de decir gran parte de la historia. Y sí, generaste 2 millones de pesos que te quedaron de utilidad, pero antes tenías el 40% de rentabilidad y ahora vendiste 10 millones, pero nada más te quedaron 2. ¿Realmente creciste o no? No, pues sabes que ahora está siendo menos rentable. ¿Por qué? Es que sabes que los gastos sí se me subieron un chorro y bueno. Entonces, acuérdense cuando puedan, vayan y escuchen ese podcast que hicimos de la lógica detrás de las finanzas. Todo tiene una razón de por qué. De pronto, hoy se ocupan razones financieras, porcentajes, etcétera. Tiene que ver, digamos, en cómo queremos manejar nuestro negocio. El día de hoy les dimos algunos pocos consejos. Recuerden que si más adelante quieren ver qué hacer con esas reservas adicionales, cómo invertir el capital de mi negocio o necesitar una asesoría en finanzas personales o para sus negocios, recuerden que nos pueden contactar. Nos pueden encontrar como Network MX, como asesorfinanciero.com.mx o simplemente busquen el podcast El dinero no viene con instrucciones, patrocinado por Network. Muchas gracias y hasta la próxima.